y todas y todos ustedes, le vamos a pedir al diputado presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, oriundo del estado de Hidalgo, a José Antonio Rojo García de Alba, que nos haga sus comentarios y se sirva dar las conclusiones de este importante foro. Muy buenas tardes a todos y a todos ustedes. Déjenme decirles algo que seguramente escuchan ustedes muy seguido, pero para nosotros que visitamos el estado y estar, en mi caso, por primera ocasión aquí en Jiquilpan, desde luego que es un gusto y un placer, un privilegio saber que estamos en la tierra del general Cárdenas, una tierra que ha producido 3 gobernadores, Lázaro Dámaso, don Carlos Galvez de Betancourt, me dice Salvador Romero, que también era de aquí. Para nosotros es un placer. Michoacán es un estado que por su condición geográfica es el más productivo del país, que es el estado número 1 en ingresos a través de la venta de aguacate, de limón, todos ustedes lo saben, un estado que tiene recursos naturales no de sobra, pero sí justos para ser explotados, y por eso el estar hoy aquí significa un gusto, un privilegio y también un compromiso. Déjenme decirles también que es importante que conozcan ustedes que el que vengan 12 diputados podría pensarse que son 500 y que bueno, que vengan 12 pues no fuera tan difícil. Sin embargo, también les quiero decir que todos tenemos cosas que hacer en nuestros distritos, todos, y que lograr que las agendas se junten no es sencillo. Y les quiero decir que aquí hubo un esfuerzo, un interés señaladísimo, y lo tengo que hacer, del diputado Salvador Romero, porque pudiéramos estar aquí hoy una representación importante de diputados federales. Aquí venimos diputados federales de diferentes partidos políticos, quiero señalarlo: Roberto López de Oaxaca, Humberto Vega de Tlaxcala, Javier Orihuela, todos ellos del PRD, pero hombres que quieren y que dan la lucha en la Cámara porque las cosas caminen. Diputados del PRI, como la diputada Socorro Quintana de Uruapan, el diputado Francisco González de Desarrollo Rural, Óscar Bautista, que ha sido un dirigente de la CNC en su estado, destacado desde luego, y demás compañeros que han venido el día de hoy. Genaro, que es el diputado de Veracruz, un hombre que está ligado a todos los temas ganaderos. Cesario Padilla, que es un líder cañero del estado de Jalisco, vecino de todos ustedes. La diputada por Tehuacán, Carmen, que pues es una mujer que está interesada por todos los temas del campo. Lo que les quiero decir es que venimos con gusto a verlos aquí, y al final les voy a señalar por qué. Hemos dado la lucha en la Cámara de Diputados porque el presupuesto crezca para el campo. O sea, encontramos en los reclamos y en lo que ustedes han dicho, desde luego, mucho de lo que pasa en el campo mexicano. 124,000 millones de pesos hay este año para el campo, y hemos llevado este presupuesto desde 106,000 a 124,000 en 2 años, y de 303,000 a 338,000 lo que es todo el programa especial concurrente, que ahí recae todo lo rural, pero específicamente lo que va destinado a la parte productiva agropecuaria son 124,000 millones de pesos. Me parece que no es poco. Somos el país de América Latina que más invierte en el campo, pero también hay que decirlo, no es que sus productores ingresan mejores recursos, ni tampoco un país que su población esté mejor alimentada.
Por eso es importante la reforma que ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto, porque tenemos que hacer políticas públicas que permitan que las cosas caminen de manera diferente. Escuché el tema del financiamiento y déjenme decirles que ya hubo una reforma financiera en la Cámara que toca el tema rural y que reconvierte a la financiera rural en una financiera nacional de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, que tendrá que dar tasas de interés, como se dijo aquí, compatibles con la banca comercial, que va a tener todas las garantías del gobierno federal para contratar dinero y traerlo fresco aquí, y que tenga un dinero que esté disponible, que amplíe la posibilidad a los productores de poder tener ingresos, tener recursos financieros a través de estos, y estamos en la discusión de que las tasas de interés sean subsidiadas a través del presupuesto, y entonces encontremos tasas del 5, del 6 o del 4% para poder detonar el cambio. Eso ya quedó en la reforma financiera. 6 meses quedaron en la parte legal para que la financiera se reconvierta, y entonces es una noticia que ya hoy les podemos dar. Segundo, el tema energético. El tema energético para el campus es indispensable. Y aquí quiero decirles que el diputado Salvador Romero estuvo sentado con el secretario en la CNC, Pedro Joaquín Codwell, expresándole junto con nosotros, sentado, discutiendo con él los temas del fertilizante en México. También en la reforma energética estamos abordando el tema del fertilizante. Y terminaría yo diciéndoles a ustedes y dejando desde luego aquí un saludo para el gobernador del estado, Fausto Vallejo, para todas las autoridades que están aquí con nosotros, y estoy seguro, soy portavoz del interés de los diputados que vienen el día de hoy aquí, para decirles que vamos a echar a andar una reforma que le permita al campo ir adelante. Para mí, lo sintetizo en 2 cosas. Uno, que dejemos de depender del 48% de lo que importamos. La meta es llegar al 75% en lo que podemos producir e importar el 25%, y eso se logrará con esfuerzos. Pero yo le digo, no podemos pedirle y reclamarle al productor que produzca bien y que no ingrese bien. Debe haber un producto en las mesas de los mexicanos producido por mexicanos a buenos precios, porque los productores somos consumidores, pero también es justo que los productores tengan un ingreso que les permita vivir bien. Y la reforma tiene que ir encaminada hacia allá. ¿Qué capacidad o oportunidad de éxito tenemos en que los documentos que ustedes discutieron con mucho esfuerzo y trabajo, y que es parte de lo que viven ustedes en el día a día, se dé? Yo quiero decirles que hacemos el compromiso por llevarlos a los foros y a la mesa de discusión. Pero tienen ustedes la garantía de los diputados michoacanos, y sobre todo del diputado Salvador Romero, que esto va a suceder. Con ese compromiso nos vamos. Muchas gracias. Y finalmente, si me lo permiten, poniéndonos de pie, para mí es un gusto, ya lo insisto, y un privilegio estar aquí con ustedes y dar por terminados y clausurados estos trabajos de este foro, que sean para bien del Estado de Michoacán. Muchas gracias. A los señores diputados les piden los medios de comunicación una fotografía oficial.